Muchas personas están acostumbradas a considerar Chechenia como una región peligrosa a la que es mejor no viajar. Sin embargo, según datos del Ministerio del Interior, la República de Chechenia se convirtió en 2020 en la región más segura de entre los 85 sujetos de la Federación Rusa. No obstante, no nos fiaremos únicamente de datos de fuentes oficiales, sino que iremos allí nosotros mismos para ver cómo es realmente. Y para entenderlo de la manera más precisa, no basta con comprobar un tour a la ciudad de Grozny. Es necesario integrarse en esta sociedad y observar cómo viven las personas comunes y corrientes. Esto es precisamente lo que hice. Este es mi segundo día en la ciudad de Grozny, en la República de Chechenia. Ayer llegué desde Makhachkala. Hoy quiero dirigirme hacia el lago de Kesenoy y pasar la noche allí en una tienda de campaña. No sé si llegaré, pero de cualquier manera estaré por esa zona hoy. Probablemente no viajaré haciendo autostop. Intentaré ir en autobús. Quizás en la parte del trayecto termine haciendo autostop. Así es como se ve una calle típica en las zonas provinciales de Grozny. Es un sector residencial privado. Hay muchas áreas como esta, con numerosas calles similares. Como podemos ver, todo está limpio y ordenado. Los edificios son nuevos y están construidos de ladrillo. Y este edificio se construyó, como pueden ver, en el año 86, allá en la Unión Soviética. Es una casa de ladrillo muy antigua, y hoy en día también construyen casi siempre con ladrillos. De hecho, Grozny consiste más en el sector privado que en otra cosa. Estos barrios con casas privadas están por todas partes, incluso en el centro. Caminando por ellos puedes perderte fácilmente si no tienes un GPS. Aquí, como podemos ver, los contenedores de basura están colocados de manera ordenada junto al borde de la acera. Los recolectores de basura vendrán a recogerlos. Todo está organizado, limpio y no hay basura tirada en ningún lado. Al visitar Chechenia, prácticamente todos los turistas terminan llegando a Grozny. Y en Grozny, la mayoría se dirige a su zona central. Por cierto, hay muchos turistas. La mayoría suele venir en excursiones de un día desde regiones vecinas. Hay muchos visitantes de Krasnodar, Stavropol y por supuesto de Daguestán. Entre los aspectos negativos de Grozny se puede señalar que cerca de las avenidas principales no hay aceras para peatones. Como pueden ver, uno tiene que caminar directamente por la carretera asfaltada o el césped, creando senderos improvisados. En ese lado, como pueden ver, sí hay, pero en este lado no hay nada. Así que toca atravesar el césped. Además de la falta de aceras, otro aspecto negativo de Grozny es la ausencia de semáforos y pasos de peatones. A veces es imposible cruzar la calle de manera segura y simplemente tienes que correr por donde puedas. No hay semáforos ni paso de peatones. Y si llega a haber un paso de peatones, los coches no suelen ceder el paso. Por todas partes hay construcciones en marcha. Se están edificando nuevos complejos residenciales y apartamentos lujosos. Grozny está creciendo y desarrollándose. Este paso peatonal también es nuevo, prácticamente recién hecho. La pintura ni siquiera ha terminado de secarse. Las baldosas aún están limpias, sin cubrirse de suciedad. Incluso se pueden ver restos de escombros de construcción. Y aquí, como puede ver, está el viejo Grozny. Esto también se encuentra aquí. Y al lado el nuevo Grozny. Es una comparación de dos épocas. Viajar por el mundo no es fácil.
A veces surgen dificultades y situaciones complejas. Para no perderte mis videos, suscríbete al canal. Así viajaremos juntos por el mundo. No olvides suscribirte y activar la campanita. Bueno, amigos, finalmente llegué a la República de Chechenia. Lo hice en el último momento posible. Mis planes habían cambiado. Quería ir a otro lugar, pero terminé aquí, en Chechenia. Fue inesperado. Entré a un sitio web para buscar vuelos, compré boletos baratos, volé a Makhachkala y desde allí llegué a Grozny, haciendo algunas conexiones. Ahora estoy camino al lago de Kesenoyam y actualmente me encuentro en el pueblo de Vedeno. El minibús hasta Vedeno cuesta $1,5 y el trayecto dura unos 30 minutos desde la terminal de autobuses del sur Minutka. A partir de ahí se puede continuar haciendo autostop ya que no hay autobuses que lleguen al lago, a menos que sea un traslado turístico reservado con antelación. Sin embargo, es fácil llegar al lago Kesenoyam haciendo autostop ya que el tráfico es bastante fluido. Ahora es momento de intentar mi primer viaje haciendo autostop. Hasta ahora no he usado este método. He llegado hasta aquí en distintos minibuses. Ahora por primera vez intentaré detener un coche para llegar al lago Kesenoyam. Aquí comienzan las estribaciones del Cáucaso. Es como una pequeña introducción al Cáucaso. Sin mayor dificultad llegué al Audejoy, que se encuentra cerca del lago Kesenoyam. Aquí están llevando a cabo reconstrucciones, es decir, están reconstruyendo todo desde cero. En resumen, la entrada es de pago, pero esto no me interesa mucho. Yo quiero ver aldeas auténticas, algo más genuino. Esto lo dejo para los turistas. Un antiguo cementerio checheno aquí, en el pueblo de Koy, en las montañas del Cáucaso. Antiguas lápidas islámicas, musulmanas, para ser exactos. Tumbas chechenas. La altitud es de 1800, casi 1900 metros. Por la falta de costumbre, incluso siento un poco de dificultad para respirar. El clima, como pueden ver, está nublado, todo cubierto por la neblina y posiblemente llueva. Sin embargo, tengo la intención de pasar la noche aquí, cerca del lago, en una tienda de campaña. Amigos, hay algo impresionante aquí. Estamos a una altitud de 2000 metros, prácticamente en la frontera con Georgia, en el fin del mundo, por así decirlo. Y como pueden ver, aquí hay electricidad y gas. Gas en las montañas a 2000 metros de altitud. Esto considerando que no todos los pueblos en las tierras bajas tienen gas, pero aquí, en lo alto de las montañas, sí lo hay. Así están las cosas. El lugar, como pueden ver, es turístico. Hay una buena carretera asfaltada que llega hasta aquí. Dispone de toda la infraestructura necesaria. Muchos turistas visitan el lugar, generalmente llegando en autobuses. Vista del valle. Hoy hace mal tiempo. Si hiciera sol, sería mucho mejor. Caminar en las montañas a gran altitud es beneficioso porque estimula la producción de la hormona eritropoyetina, que a su vez genera glóbulos rojos y hemoglobina. Por lo tanto, si tienes un nivel bajo de hemoglobina, por ejemplo, después de haber tenido malaria, pasear por una zona montañosa como esta es ideal. Sí, el tiempo no está muy bueno, está lloviendo. Pero no pasa nada, caminaremos con este tiempo. La carretera está asfaltada, ¿bien? Es nueva. Las líneas eléctricas también son nuevas. Bueno, parece que hoy no tendré que pasar la noche en una tienda de campaña. Revisé el pronóstico del tiempo y según dice se espera una temperatura bajo cero hasta -5 grados e incluso nieve. Y por supuesto también lluvia. Ahora está tranquilo, ya no llueve, pero me trasladé a un hotel que está justo detrás de mí.
Pasaré la noche aquí porque mi equipo no podría resistir esas condiciones. No estoy preparado para temperaturas bajo cero. Vine al sur, amigos, al Cáucaso, a una región soleada. No estaba para nada listo para este giro inesperado. Aquí está el lago Kesenoyam, la joya de Chechenia. Probablemente sea el lago más conocido y popular de la República de Chechenia. De hecho, no pertenece solo a Chechenia, ya que el lago está ubicado justo en la frontera entre Chechenia y Daguestán. Una parte del lago pertenece a Daguestán y otra parte a la República de Chechenia. Como pueden ver, hay nubes en las montañas. Ahora parece que ha aclarado un poco, pero eso es engañoso. Pasar la noche en una tienda de campaña no es una opción, ya que podría hacer mucho frío. Y entonces, Oleg, te congelarías. Como podemos ver, ha nevado durante la noche. La previsión meteorológica no nos engañó. Sí, podríamos haber acampado allí ahora. ¿Esto es el Ártico? No, chicos, esto es Chechenia. Vean cuánta nieve ha caído. El tiempo podría ser mejor. Bueno, amigos, en Grozny me pareció que hacía calor, así que vine a las montañas. Y resulta que ayer en las montañas cayó nieve, así que logré resfriarme. Como pueden ver, el clima está nublado, todo cubierto de niebla y con nieve en el suelo. Por la noche la temperatura estuvo alrededor de -6 grados, según los pronósticos en internet. Si ahora sale el sol, lo cual es bastante probable, toda esta nieve se derretirá y podré volar mi dron sobre el lago Kesenoyam. Esa es mi meta. Actualmente estoy alojado en un hotel maravilloso que tiene todas las comodidades: calefacción, agua caliente, té. En resumen, todo está perfecto. Sí, ha nevado mucho. Pero se derretirá. Creo que hoy y mañana tendremos tiempo soleado y despejado. Hasta los gatos están conmocionados por esta nevada. Vean, se están calentando. Sí, claro, fue toda una sorpresa. Nadie esperaba que, justo a finales del otoño, cayera nieve aquí, pero cayó sin pedir permiso a nadie. No pasa nada. Ahora la temperatura es positiva. Estoy caminando solo con una chaqueta ligera. Probablemente estemos a unos 10 grados. Se nota por todo el vapor que se eleva creando esta neblina. Pronto todo esto se derretirá. A lo lejos se puede ver el lujoso Hotel Kesenoy y, por supuesto, el lago Kesenoyam. Las montañas están cubiertas de nieve. Es una belleza. Aquí está el lago mismo. Ahora el paisaje se ve un poco deslucido por la nieve y la niebla, pero en un día despejado es simplemente espectacular. Espero que el clima mejore y pueda grabarlo. Es interesante que aquí estemos a una altitud de 1895 metros y, aún así, hay civilización, una carretera asfaltada, una gasolinera y hasta un café. Como es el mes sagrado del Ramadán para los musulmanes, no hay desayuno ni almuerzo. Así que tenemos que comer nuestras propias provisiones. Hoy tenemos avena, señor. Como he dicho, ha salido el sol y todo está prácticamente derretido. Miren, ya se ve completamente distinto. El clima en las montañas cambia rápidamente. Apenas salió el sol, casi toda la nieve se derritió de inmediato y pude lanzar a mi hermanito, mi querido dron. En realidad, tuve mucha suerte de ver el lago Kesenoyam con nieve. La nieve le dio un aspecto completamente diferente, mucho más atmosférico. Por eso mis fotos del lago resultaron mucho mejores que las de la mayoría de los turistas que vienen aquí.
Bueno, ya estoy en camino de regreso hacia Grozny. Me despedí del lago diciendo, adiós, es suficiente. Ahora es momento de explorar otros lugares. Iré a Chatoy y luego Itum Kali y recorreré ese valle. Por ahora estoy en la carretera esperando que pase algún coche. Hay bastantes vehículos y, en general, todos están dispuestos a recogerme, así que no creo que experimente algún inconveniente significativo. Las carreteras de Chechenia son buenas. Casi todas están pavimentadas con asfalto, lo que distingue a Chechenia de otras partes de la Federación Rusa. También llama la atención la limpieza de las calles y la pintura fresca de los gasoductos y diversos elementos de infraestructura. Al mismo tiempo, en toda la República hay proyectos de construcción y mejora en marcha. Llegué a Shali. Sinceramente, el camino fue bastante agotador. Por la falta de costumbre, incluso me mareé en los serpentantes caminos de montaña de Chechenia. Unos chicos de Stavropol me recogieron. Viajamos rápido. La carretera está en muy buen estado, todo asfaltado. Estoy acostumbrado a viajar por Pakistán, donde los caminos de montaña suelen ser de tierra y no puedes ir muy rápido, lo que evita el mareo. Pero aquí íbamos bastante rápido por las curvas, de un lado a otro. La mezquita más grande de Europa se encuentra en Shali. Tiene capacidad para 30.000 personas. Está revestida de mármol blanco y recibe el nombre de El Orgullo de los Musulmanes. Es un buen día soleado. Perfecto para visitar el mirador, la escalera al cielo que está en Grozny, en las afueras de la ciudad, desde donde se puede apreciar toda la vista de la ciudad. El clima aquí es simplemente maravilloso. Sol, brisa y nada de calor. Ahora vamos a ver cómo se ve Grozny desde aquí. Está prohibido grabar drones en la ciudad de Grozny. Por supuesto puedes intentar lanzarlo, pero debido a los inhibidores de señal podrías perder tu dron y quedarte sin él. Es especialmente peligroso usarlo en el centro, ya que está prohibido filmar el Palacio Presidencial y las áreas circundantes. Por esta razón, para capturar vistas de Grozny, desde arriba solo es posible hacerlo desde un edificio alto o desde un mirador como la escalera al cielo, que fue lo que hice. El tiempo es estupendo, pero es Ramadán, así que la gente no viene durante el día. Y los demás días creo que hay muchos turistas aquí, asando kebabs, descansando, relajándose. Y aquí, como podemos ver, hay un nuevo asentamiento, casas nuevas. Miren qué lindo está todo, fresco, con el sol brillante. Este edificio es una construcción reciente, de aproximadamente un año. Se dice que los apartamentos cuestan entre $15,000 y $20,000, lo cual es económico, ya que se encuentra en las afueras de la ciudad. Otra cosa interesante es que prácticamente toda Chechenia está gasificada. Incluso en las montañas vimos gasoductos, y aquí, sobre todo en Grozny, el gas está conectado a todos los edificios y casas. Aunque Chechenia es una región subsidiada que recibe fondos federales, el nivel de vida de los habitantes comunes es, en general, comparable al de otras regiones de Rusia. Los salarios son decentes y los precios no son altos. Sin embargo, en las tierras hay poca producción local. La mayoría de los productos son traídos de otras regiones. Al observar cómo viven los locales, da la impresión de que son ricos y quizás reciben algún tipo de subsidio del presupuesto regional. Pero en realidad la situación es diferente. Umar, ¿cómo puede un simple lugareño ganar dinero para una casa bonita, incluso una de tamaño medio? Bueno, para tener una casa promedio aquí, probablemente sea necesario abrir tu propio negocio. Por ejemplo, un gran comercio, almacenes al por mayor o algún tipo de empresa propia. Tal vez una fábrica o producir tus propios productos. Yo trabajo como despachador en una institución municipal de Grozny, MUP, suministro de calor. Nos encargamos de proporcionar agua caliente y calefacción, abastecimiento a los residentes con estos servicios. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ali. ¿Cómo? Ali. ¿Cuántos años tienes? 14. ¿14? ¿En qué curso estás? En el séptimo. ¿Séptimo? ¿Y luego dónde irás? ¿A la universidad? Sí. ¿Qué quieres estudiar? Arquitectura. ¿Arquitectura?
Muy bien, adelante. Adiós. Adiós. Entonces, mi opinión sobre por qué las casas chechenas son tan impresionantes. En primer lugar, los bienes inmuebles en Chechenia en general son relativamente asequibles. En segundo lugar, no debemos olvidar el factor de la diáspora. Los chechenos suelen tener familias muy grandes y parientes que viven prácticamente en todo el mundo. Cuando estos familiares se establecen en un buen lugar, envían dinero a sus familias, elevando el nivel general de bienestar. Por eso, a menudo los chechenos no necesitan hipotecas, y sus casas son tan grandes porque en ellas viven muchas personas, quienes, en términos generales, aportan entre todos de sus propios bolsillos. Así que, el origen de esta riqueza no son los supuestos subsidios del gobierno, que en realidad ni siquiera llegan a la gente común, sino el sistema familiar y tribal que permite acumular capital y mantenerlo dentro de la familia. Si alguien tiene problemas financieros, siempre habrá algún pariente dispuesto a ayudarle. Por eso no enfrentan grandes dificultades. He observado algo similar en muchos lugares, como en Indonesia, el Medio Oriente, entre los viejos creyentes de Alaska y los papúes de Nueva Guinea. Viviendo en comunidad, una persona puede sobrevivir. Como dice el dicho, uno solo no es guerrero. Ahí voy. ¿Cuánto falta para que el pájaro vuele? 10 segundos, vamos. ¿Se ven todos? Sí. Bueno, ¿qué onda? ¿Cuánto tiempo más? Ahora. He puesto el video. Oye, ¿tienes alguna preferencia para comer? Los chechenos son personas muy amables, y como soy un tipo genial, no me costó mucho hacer amigos. La única dificultad fue que coincidí con el mes de Ramadán. Eso significa que los musulmanes no consumen alimentos ni agua hasta que se pone el sol. Sin embargo, después del atardecer se puede disfrutar de una buena comida y eso fue exactamente lo que hicimos. Hay que tomar fotos. Hay que tomar fotos. Deberíamos hacerlo juntos, por supuesto. Hoy es 13, el final del mes de Ramadán. Los musulmanes finalmente han terminado con el Ramadán y hoy todos están visitando a sus familiares. Esto significa que las carreteras están muy concurridas y hoy el autostop debería ser simplemente fantástico. Ni siquiera hace falta pararse en la carretera y levantar la mano. Te recogerán por iniciativa propia. Ahora he llegado a Tagi y luego me dirigiré a Shatoy y Tumkali. Veremos cómo va todo por allí. Lo que me gusta de regiones como Chechenia es que, gracias a que los chechenos preservan fielmente sus tradiciones, han mantenido una identidad propia, lo que los hace muy diferentes de otras regiones de la Federación Rusa. Esto es precisamente lo que me atrae como viajero. En Chechenia no se recomienda mostrar las piernas descubiertas, es decir, caminar en pantalones cortos o faldas cortas. Sin embargo, no se exige que las mujeres usen hijab, y quienes lo llevan lo hacen por decisión personal. Según personas conocedoras, incluso mostrar los brazos descubiertos es algo que se ha permitido más en tiempos modernos, ya que no era bien visto en la cultura tradicional de los vainajos. Si un turista pasea en pantalones cortos, puede recibir miradas extrañas. No es que lo juzguen, pero esa apariencia puede resultar inusual para los lugareños. Para ellos, sería algo tan chocante como si, en cualquier otro país, alguien caminara solo en ropa interior o sin nada. Esa es su cultura, y como visitantes debemos respetarla. Si muestras respeto por ellos, te tratarán con gran cortesía y respeto, y tu experiencia aquí será muy agradable y cómoda. Así fue en mi caso. Creo que este es el mejor momento para viajar por el Cáucaso. ¿Qué aromas hay ahora? Las flores están floreciendo. Y esos increíbles olores del bosque montañoso están por todas partes. Es algo que no se puede describir. Tienes que sentirlo por ti mismo. ¡Qué belleza! Y el sol está brillando.
Aquí, en el Aul de Tazbichi, se encuentran algunas de las torres vainajas más antiguas. Por ejemplo, esta torre llamada Dore tiene sus raíces en el remoto medievo y data del siglo XI. La cultura de las torres vainajas es un símbolo distinto tanto de Chechenia como de algunas regiones vecinas. Visitar Chechenia y no explorar una de estas torres sería un error. Las torres vainajas se utilizaban para diversas funciones, como vivienda y defensa. Por ejemplo, la parte superior de estas torres está diseñada con aperturas orientadas en 4 direcciones, desde las cuales se podían lanzar flechas o disparar armas, incluso ametralladoras en tiempos modernos. Durante las guerras del Cáucaso, estas estructuras defensivas se usaron según su propósito original, sirviendo como refugios estratégicos. En la parte inferior de las torres, como habrás visto, hay pequeñas aberturas similares a las troneras de un búnker, que también podían emplearse para disparar armas. Además, estas torres también eran habitadas. El primer piso generalmente estaba destinado al ganado, como gallinas u ovejas, especialmente durante el invierno. Los pisos superiores eran donde vivían las personas. En Itunkali nos invitaron a visitarles. Ahora almorzaremos. El Urasa Bayram se celebra con gran alegría y todos visitan a sus familiares y amigos, felicitándose mutuamente. Después de un mes de ayuno durante el Ramadán, hoy ha terminado. La celebración continuará mañana y pasado mañana durante 3 días. Una de las festividades más importantes y alegres para los musulmanes. Si llegas hasta los sepulcros, ahí donde están los sepulcros, no podrás avanzar a lo largo del río Argun. Hay acantilados que bloquean el camino. Y, en resumen, sí, me describió completamente. Dime, ¿cómo vives aquí? Vivo... Por ahora, vivo bien, Oleg. Sí, por ahora vivo bien. Y luego ya... El Todopoderoso decidirá. ¿Te gusta? Me gusta. Se está bien aquí. Así es la naturaleza aquí. Montañas hermosas, realmente impresionantes. En pocas palabras, vivimos bien. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Mahoma. ¿Mahoma? Sí. ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? Sí. Soy viejo, Oleg. No me gusta mentir. Tengo 70 años. Cumplí 70 años en marzo. ¿Ya has cumplido años? Sí, 70 años. Estás jubilado, ¿no? Sí, estoy jubilado. ¿Y a qué te dedicas? Pensionado. Soy pensionado. ¿Y la agricultura? ¿Pollos? ¿Ovejas? Por ahora no tengo nada. ¿Nada? ¿Cuántos turistas recibes aquí? Los turistas van para allá. Y aquí en Itunkali a veces también hay turistas paseando por aquí. Un invitado es sagrado para ti, ¿no? Sí, el invitado es sagrado, Oleg. El 16 de abril de 2009, en la República de Chechenia se levantó oficialmente el régimen de operación contraterrorista. Desde entonces, muchas cosas han cambiado en la República, aunque aún ocurren pequeños brotes de violencia. No se puede considerar a Chechenia como una región completamente ideal, pero según datos del Ministerio del Interior, el índice de criminalidad es el más bajo del país. Sin embargo, hace algunos años se registró un ligero aumento. Esto se debió a que los radicales chechenos perdieron acceso a Siria e Irak, donde podían llevar a cabo sus actividades terroristas. Como resultado, esa energía negativa se descargó dentro de su propia república. Durante un tiempo, se volvió a imponer el régimen de operación contraterrorista hasta que la amenaza fue completamente eliminada. De todas formas, actualmente la criminalidad en Chechenia es muy baja. No se puede decir que haya desaparecido por completo, pero la probabilidad de verse involucrado en algún acto ilícito es mínima. Vean qué belleza, es idílico. El sol brilla, la pista está así. Los prados están despejados. Sí, es precioso. Las vacas pastando. Pájaros cantando. Sol, calor.
Chicos, esto aquí está increíble. Miren, qué idilio hay aquí. Es difícil creer que alguna vez hubo combates en este lugar. Todo parece como si estuvieras en Suiza, en Europa en general. Prados, hierba verde, el sol brilla, los pájaros cantan. Simplemente es un paraíso. Hace unos 4 años, quizás un poco más, llegué a esta ciudad completamente por casualidad. En Moscú tenía muchos amigos y me recomendaron venir a ver la ciudad, cómo se estaba reconstruyendo y qué cosas nuevas había después de todo lo que había ocurrido aquí. Una hermosa noche de verano llegué y, no lo van a creer, desde entonces me quedé aquí. Todo lo que he vivido en estos 4 años me encanta. Me gusta el clima, me gusta la gente, son personas amables, sonrientes y muy hospitalarias. Lo más importante es que, sin importar a dónde haya ido en esta ciudad durante estos años, ya sea en el centro o en alguna aldea, siempre me invitan a sus casas, me sientan en la mesa y me ofrecen comida rica y abundante. Es algo realmente sorprendente. ¿Cómo es la gente aquí? Cuando llegas aquí, apenas cruzas la frontera del Cáucaso, una sonrisa se dibuja automáticamente en tu rostro. Viajo con frecuencia, especialmente en autobuses, porque no soporto los aviones. Desde el momento en el que subes al autobús, sientes que te reciben con calidez. Te ofrecen té, te ofrecen café y durante todo el trayecto te prestan atención y cuidan de ti. Hubo un momento en que me pareció muy curioso. Cuando subía decían: a los invitados no les cobramos. Eso me pasó durante 6 meses. Llegó un punto en el que ya me daba vergüenza y me sentía incómoda. Les decía: por favor, acepten mi dinero. Ya no soy una invitada aquí. Este gesto fue algo que realmente me sorprendió y me llenó de admiración. Lo más interesante y sorprendente de esta ciudad, Grozny, es que aquí puedes caminar con total tranquilidad. Nadie te molestará, no hay criminalidad. Puedes dejar que tu hijo juegue libremente de noche o de día y nunca le pasará absolutamente nada. También puedes dar un paseo por la noche sin preocuparte. Es una ciudad muy segura. Esto es algo que me encanta profundamente. Poder caminar sin preocupaciones, sabiendo que no me sucederá nada. El viaje más importante de mi experiencia en la República de Chechenia fue visitar el aúl abandonado de Nicaroy. Sin embargo, no es posible llegar allí haciendo autostop, por lo que Kurban y Albi, chicos de un club de turismo local, amablemente aceptaron llevarme. Invitamos a algunos amigos más y al final éramos 3 coches. En grupo siempre es más divertido. Por cierto, conocimos a estos chicos por pura casualidad. En ese momento, mi amigo Yunadi y yo estábamos buscando conductores de todoterrenos que pudieran llevarnos a Nicaroy. Todos los clubes de turismo estaban ocupados, pero nos encontramos con Kurban directamente en la calle por pura suerte. Los chicos organizan tour por casi todo el Cáucaso, especialmente Chechenia, Ingusetia y Dagestán. Ir a Nicaroy, ningún problema, sube al coche y vámonos. Nos detuvimos aquí para descansar un poco. Miren qué bonita está la hierba aquí. ¿Qué tenemos aquí? Son fresas, ¿verdad? Fresas silvestres. Están creciendo fresas, así. Aunque hace calor, sopla una brisa de montaña y hace un tiempo estupendo. Es justo la temperatura adecuada para el cuerpo.
Según algunos datos históricos, la tierra en la que nos encontramos ahora es considerada casi como la cuna de todos los chechenios e ingusetios. Es la legendaria tierra de Nashk, desde donde comenzó la migración de los vainajos. Actualmente estas tierras están prácticamente deshabitadas. Los antiguos auls, como Nicaroy, fueron abandonados en 1944 durante el masivo desplazamiento forzado de los habitantes locales. Los vainajos han vivido desde tiempos inmemoriales en una unión tribal conocida como Teip. Los Teips se definían según el lugar de residencia y la pertenencia a determinados linajes. En otras palabras, un Teip es una tribu o comunidad. Actualmente cada checheno conoce a qué Teip pertenece. Recordar y honrar a los ancestros es un deber sagrado. Incluso si las personas se mudan a otro lugar, siguen considerando como su hogar el aul o pueblo del que provienen. Finalmente hemos llegado a Nicaroy, uno de los principales atractivos de la República de Chechenia. Nuestro equipo en 3 todoterrenos alcanzó este maravilloso lugar. Hay muchos complejos de torres similares en Ingusetia que son fácilmente accesibles, pero Nicaroy es especialmente atractivo por su difícil acceso. Según dicen, en los alrededores hay muchos lugares interesantes. Un poco más al norte se encuentra el lago de montaña Galanchosh y las ruinas de otros complejos y torres. Nicaroy está situado en la cima de una montaña a una altitud de 1800 metros. El complejo data del siglo XII y los habitantes locales abandonaron el aul en 1944. Después de recorrer el complejo, nos dio un buen apetito. Y era el momento perfecto para preparar el almuerzo. Al aire libre, estas delicias saben aún mejor. Y cabe destacar, nada de alcohol. Miren qué grande es esta olla. Un caldero para una familia numerosa. Vean las dimensiones. ¿Cómo te llamas? Musulmán Haidt. ¿Cómo te llamas? Llegamos a Nicaroy. Estamos descansando y preparando shashlik. Haidt, sí. Vemos los manantiales, bebemos agua de los manantiales. Sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 7 años. ¿Y tú? 6. Los chechenos son grandes amantes de la carne. Hacen pinchos o filetes a las brasas. Es una tradición muy apreciada, especialmente acompañados de hierbas frescas y tomates chechecos recién colectados. ¡Qué delicia! La República de Chechenia ha sido durante mucho tiempo una de las regiones más seguras de toda Rusia, a pesar de que los estereotipos que muchas personas tienen profundamente arraigados en sus mentes. En Chechenia es prácticamente imposible ver en la calle a alguien fumando, borracho o causando problemas. Les recomiendo a todos que visiten esta región y disfruten de la belleza de la República de Chechenia. Es importante experimentar personalmente lo hermosa y segura que es. Ver fotos o videos es una cosa, pero estar aquí y sentirlo todo por ti mismo es una experiencia completamente diferente.
Nos encontramos en el pueblo de Nikaroy, en la República de Chechenia, que data de los siglos XIV y XVI. Hace mucho tiempo fue abandonado por sus habitantes y ya no queda rastro de presencia humana. El objetivo de nuestra expedición es dar a conocer la República. Traemos aquí a visitantes, turistas y expediciones para que puedan aprender un poco sobre cómo era la vida en las montañas y lo que sucedió aquí. Diría que el propósito de restaurar este lugar es revivirlo de alguna manera, no como un lugar para habitar, sino para preservar un pedazo de historia. Es algo importante tanto para honrar a los ancestros como para las generaciones futuras. Creo que esto da una imagen muy positiva de la República de Chechenia. Hoy en día, muchos saben que la República de Chechenia y especialmente Grozny se han convertido en un símbolo destacado del Cáucaso. Los chechenios son personas muy hospitalarias. Una vez mientras viajaba haciendo autostop, un chico llamado Yunadi me recogió y luego me invitó a quedarme en su hotel, invitación que acepté amablemente. Ya llevo más de una semana alojado en esta maravillosa habitación y estoy profundamente agradecido con Yunadi por ello. Para los chechenos, un huésped tiene un significado realmente sagrado y casi místico. Un huésped, tanto para un checheno como para cualquier montañés del Cáucaso, es algo verdaderamente sagrado. Así que si alguien sigue mis pasos, aquí está el Hotel Continent, habitación 402. En la sociedad chechena, los dos eventos más importantes son las bodas y los funerales. Son las únicas razones por las cuales puedes dejar cualquier cosa de lado. Si no vas al trabajo y explicas que hubo una boda o un funeral, te lo perdonarán. No hay otras razones igual de válidas. En este contexto de los dos extremos, que son fundamentales en la sociedad chechena, se entiende la importancia del estatus de un huésped. Por ejemplo, incluso si acaba de fallecer tu madre y llega un huésped a tu casa, no tienes derecho a dar ni una pista de que hay una tragedia en tu hogar. Debes ocultarlo, ya sea la muerte de tu padre, madre o hermano, para no arruinar el estado de ánimo del huésped. Estás obligado a atenderlo, ofrecerle hospitalidad y proporcionarle alegría. Durante 3 días, el huésped tiene derecho a ser celebrado. Una vez que se va y da un paso fuera del pueblo o aúl, se envía a alguien tras él para informarle que, por ejemplo, su anfitrión perdió a su madre o a su padre y que hay un funeral. Solo entonces el huésped puede regresar. Esto demuestra cuán sagrado es el estatus del huésped en la sociedad chechena y cuán protegido está. Cuando un huésped llega a una casa, se le coloca lo más profundo de la habitación, no en la cabecera de la mesa, sino en el lugar más seguro, en la parte trasera. Esto simboliza que, si ocurre algo inesperado como una persecución, solo podrían llegar al huésped sobre mi cadáver, como se dice comúnmente. En la cultura chechena, el huésped se considera un enviado del cielo. Este estatus es tan elevado, sagrado y deseado que refleja el valor que se le da en la sociedad. Se suele pensar que en Chechenia y en el Cáucaso en general existe un culto constante hacia la venganza de sangre, algo siniestro y salvaje. Sin embargo, esto es solo un estereotipo arraigado, especialmente sobre los chechenos. En realidad, este culto prácticamente no existe en la actualidad. Si acaso se mantiene de manera simbólica o decorativa, porque hoy en día
Hay una alternativa, la ley. Hoy las leyes funcionan. Existen sistemas jurídicos y también normas tradicionales internas, conocidas como adats, que regulan las relaciones y los conflictos. En el pasado, cuando no había leyes vigentes, la venganza de sangre era un mecanismo para disuadir a las personas de cometer delitos contra otras o de apropiarse de sus bienes. En ausencia de un sistema legal, todos sabían que cualquier crimen atraería consigo un castigo inevitable. Esto, en cierto modo, equilibraba a la sociedad. Cuando decimos que Chechenia es la región más segura, no son solo palabras bonitas ni estadísticas vacías. Por ejemplo, en la ciudad de Gudermes, desde 2013 se encuentra el Centro de Entrenamiento de Fuerzas Especiales de Rusia, que ocupa más de 400 hectáreas. En este centro se entrenan diversos representantes de las fuerzas de seguridad, tanto de Rusia como de muchos otros países. Además, para una república tan pequeña, hay una gran cantidad de cuerpos de seguridad que constantemente participan en entrenamientos y ejercicios para mejorar su preparación y habilidades. Esto contribuye significativamente a la seguridad de la región. Bueno, ¿suficiente para el video? Básicamente sí es suficiente. Sinceramente no llegué allí por casualidad, sino gracias a un acuerdo previo. No te dejarán grabar en ese lugar sin permiso. Anya, que trabajaba allí como instructora principal, amablemente aceptó recibirme y darme un recorrido. Me mostró el túnel de viento, los campos de entrenamiento, el área de tiro e incluso consiguió que me dieran un paseo en un buggy de fabricación local. En general pasé un tiempo increíble. Aunque los turistas pueden visitar este lugar, solo pueden hacerlo en grupos organizados y bajo un reglamento específico. Pero como no soy un turista sino un viajero, estuve presente en una situación más informal y relajada. La tecnología de vidrio inteligente es una idea innovadora. Funciona de tal manera que, por ejemplo, cuando en un túnel de viento entra una sección infantil, los padres pueden estar cómodamente en la cafetería disfrutando de un café mientras observan a sus hijos practicar deporte. Sin embargo, si llega un grupo militar, como miembros de las fuerzas especiales, el vidrio se vuelve opaco, ocultando lo que ocurre en el interior de miradas externas. Esta tecnología también es especialmente relevante debido a las particularidades de la región. Por ejemplo, aquí las chicas y mujeres no suelen usar trajes de pantalón, pero este deporte requiere un equipo especial que incluye pantalones. En estos casos, si es necesario, el vidrio se vuelve opaco, todas las cámaras se apagan, se pide a las personas ajenas que abandonen la sala y las mujeres son entrenadas únicamente por instructoras mujeres. Recientemente, en el Centro de Entrenamiento de Fuerzas Especiales de Rusia, no solo ha continuado con la formación de miembros de unidades especiales, sino que también ha abierto sus puertas al público, civiles y turistas. Ahora están disponibles programas como entrenamiento aerotransportado, saltos en paracaídas, vuelos de túneles de viento, recorrido en los buggies Chabors, entrenamiento de tiro, sporting y técnicas de francotirador. Es decir, cualquier persona interesada puede acceder a estas actividades y recibir información en estas áreas, todo bajo un esquema comercial. El Centro de Entrenamiento de Fuerzas Especiales de Rusia es un centro internacional para la formación de miembros de unidades especiales. Aquí no solo entrenamos a fuerzas rusas especiales, sino que también recibimos a personal de servicios de protección personal de líderes de otros países. ¿Quién más nos visita? De los que se pueden mencionar públicamente. Esa eterna cuestión de la censura. Me mudé a vivir a la República de Chechenia hace varios años y la pregunta principal que siempre me hacían mis amigos era, ¿qué tan seguro es vivir allí? Pues bien, durante el tiempo que llevo viviendo aquí, me he acostumbrado tanto a la ausencia de cualquier posibilidad de delincuencia callejera, que reflejos como sujetar el bolso con fuerza o verificar si cerré el coche antes de irme se han atrofiado por completo. Puedo dejar mi teléfono o mi portátil en una mesa de un café y marcharme tranquilamente. También puedo dejar el coche en medio de la ciudad sin cerrarlo. Sé que cuando regrese todo estará exactamente tal cual lo dejé. ¿Qué es esto? Cuéntame. Delicioso. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Deliciosas galushki con estos. ¿Con qué? ¿Con ortigas? ¿Con ortigas? ¿Con ortigas? Sí.
¿Cómo lo llaman en checheno? No con ortigas, sino sazonado con ortigas. Jincalí, con relleno de ortiga. ¿Cómo se comen? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con leche condensada? ¿Salsa? ¿Salsa? ¿Natural o mantequilla? Chechenia tiene sus propios problemas. No es perfecta, como ninguna otra región o país. Los chechenos son personas orgullosas, pero bondadosas. Espero que en el futuro, cuando empiecen los cambios en el país, podamos seguir visitando a los chechenos, comer shashlik y raviolis, sabrosas sopas y carne con galushki, beber agua mineral salada y broncearse al sol en lo alto de las montañas. Porque, seamos sinceros, es mucho mejor así que de otra manera. Ser un invitado en Chechenia es maravilloso, créanme, y lo mejor es que vengan a verlo por ustedes mismos.